Hoy quiero tocar el tema que el Espíritu Santo nos da, que titula Nubes de oración, orando hasta que llueva, ¿sí? Nubes de oración, orando hasta que llueva. Y no le voy a iniciar hablando de Elías, que es normalmente lo que uno escucha cuando hablan de hacer llover o que lluevan, ¿sí? Que las nubes traigan agua. No, porque el enfoque es totalmente diferente, o que tal vez al final les hable de esto. Pero la Biblia dice en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, Eclesiastés 11, capítulo 3, la parte A, la primera parte, porque la segunda parte dice otra cosa. Dice, hay varias cosas de las que puedes estar seguro. Si las nubes están cargadas, seguro que va a llover. Hay varias cosas de las que puedes estar seguro. Si las nubes están cargadas, seguro que va a llover, ¿sí? Algo curioso es darnos cuenta por qué hay personas que pueden hacer una oración sencilla y tener una respuesta, pero hay otras personas que tienen que durar más tiempo orando para ver una respuesta de Dios. La Biblia habla de hombres que oraron, hicieron oraciones sencillas, oraciones cortas, y sus vidas cambiaron, como la oración más corta de la Biblia, que es la oración de Jabes, nombre llamado Jabes, que su nombre significa dolor. La gente en la antigüedad le ponían el nombre de acuerdo a la experiencia de vida, de acuerdo al momento que estuviera viviendo la familia, ¿sí? Si la familia estaba en pobreza, si estaban en hambre, bueno, dependiendo de la situación. Pues Jabes significa dolor. Parece ser que era muy cabezón. Quién sabe cómo le fue en el parto a esa mamá, pero sí, le puso Jabes porque mucho dolor sintió al tenerlo. Tal vez fue un parto seco, no sé, pero Jabes significa dolor. Realmente este muchacho al nacer le causó mucho dolor a la mamá y le puso Jabes. Y resulta que el nombre, repetir el nombre de una persona, cuando usted repite el nombre de una persona, en el mundo espiritual usted está declarándole algo. Por eso es la importancia de los nombres, de escoger el significado en los nombres, porque cada vez que usted usan su nombre, declaran su nombre, le están profetizando a usted, ¿sí? Y muchos nombres tienen un significado positivo, otros tienen un significado negativo, ¿sí? Y a muchos hombres en la Biblia Dios les cambió el nombre precisamente por eso, como a Jacob, que significaba timador, usurpador, y ya le cambió al nombre de Israel, que significa el que pelea con Dios y los ángeles y vence, ¿sí? Que peleó con Dios y los hombres, perdón, y venció. Jabes significaba dolor. Cada vez que lo llamaban le recordaban que él causaba dolor, y un día él se aburrió de eso, dice el libro de Crónicas, y dice que Jabes hizo una oración, le dijo: Señor, bendíceme. La Biblia dice, Jabes fue más ilustre que todos sus hermanos y levantó una oración y le dijo al Señor que lo bendijera. Y la Biblia dice, y Dios bendijo a Jabes. Ya, fácil, sencillo. Uno dijera, Dios mío, ay, ojalá uno le fuera así, pero hay que entender el contexto de la vida de este hombre. Este hombre vivía mucho dolor a lo largo de su vida. Parece que toda su vida fue un constante sufrimiento, un constante dolor. Y Dios se acercó a él, tuvo misericordia y respondió. Pero no así en todos los casos. Hay momentos donde hay que orar por más tiempo, por más meses, por más días, por más años, hasta que se carguen las nubes de oración, hasta que suban bastantes oraciones y llueva sobre nuestras vidas. Ciertamente la Biblia dice que si las nubes no están cargadas no va a llover, ¿sí? Y hay cosas y algo curioso esta analogía que hace la Biblia, porque hay cosas que del cielo solo van a llegar hasta que tenga la oración suficiente, o hasta que tengamos las oraciones suficientes para que haya una respuesta del cielo. Usted y yo nunca vemos lo que Dios está haciendo, pero yo quiero decirle que cada oración que usted hace, Dios la está escuchando. Dios está orando. No necesariamente tenemos que verlo, porque si no, no necesitaríamos la fe. Y Dios quiere que tengamos ¿qué? Fe. Lo que activa los milagros en el mundo espiritual es la fe, ¿sí? Por eso Dios no te va a decir todo, no te va a mostrar todo. Cuando alguien dice que Dios me lo mostró todo, yo le digo, no, Señor, todo lo muestra el celular, el televisor, sí, pero Dios no le muestra a uno todo. ¿Por qué? Porque Dios te muestra una parte del camino, te dice más o menos algo que Él quiere hacer contigo, para que tú empieces a ¿qué? A caminar, ¿sí? Por eso se dice que la profecía, óyeme bien, es parcial.
Dios no te muestra el todo, Dios te da solamente una parte. No es total, es parcial. El Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela, ya, a la tierra que yo te mostraré. Y si él le pregunta ¿dónde? El Señor le dice: salga, camine. ¿Está claro? Era un acto de ¿qué? De fe. Y dice que él salió como viendo al invisible. Se fue caminando. Se fue caminando y en lo que iba caminando Dios lo fue llevando, lo fue guiando, le fue mostrando a dónde estaba la tierra. ¿Está claro? Pero Dios le da casi 11 profecías a Abraham en toda su vida. Y las 11 profecías se cumplieron. Pero en cada profecía Abraham tenía que hacer algo. Debía tener un acto de ¿qué? Un acto de fe. Debía dar un paso de fe. ¿Aló? Tenía que moverse. Entonces Dios te dice a ti que te va a bendecir. Tú le estás orando al Señor por una bendición y del cielo viene una palabra que dice: te voy a bendecir. Sí, ahora usted tiene que buscar dónde está la bendición. La Biblia dice: pedí, tocá, pero después dice: buscá y hallaréis. Yo he dado este ejemplo cuando Dios me dio el carro que tengo, que me lo regaló Dios. Yo no se lo pedí, ¿sí? Yo no le pedí al Señor eso. Yo le estaba pidiendo una casa y me dio un carro, ¿sí? Y yo, bueno, ya me han dado 10 profecías acerca de eso. 10, no una, 10 para un carro, imagínate. Donde la gente me repetía y me repetía: yo una camioneta que Dios te va a dar, Dios te va a dar una camioneta, no sé si es blanca o gris, pero Dios te va a dar una camioneta. Yo, gloria a Dios, bueno, qué chévere, pues yo quiero una casa, y el Señor una camioneta, y le digo: bueno, lo que primero llegue, me dijo una mujer de Dios, échele mano a lo que Dios le mande, porque Él sabe por qué lo está mandando. Lo que primero Dios le dé, hágale, no se ponga a pelear con Él. Y yo le dije: listo. Pero al banco donde fui a pedir el préstamo, el gerente me dijo: no pida préstamo, que usted no le presta más plata, compre un carro más pequeño. Usted plata no le prestan porque por su perfil, porque usted es un pastor y los pastores son personas de alto riesgo, entonces solo le pueden prestar esto, confórmese con eso. Me dijo el gerente de un banco allá en la plaza de Caicedo. Y yo salí de ahí y le dije: muchas gracias. Y no se ponga a mirar en otro banco y le van los puntos. Yo salí de ahí, yo dije: este señor no, porque Dios dijo una cosa y este señor dijo otra. Yo dije: no, este no es el lugar donde Dios me va a bendecir a mí. O sea, yo tenía que buscar, porque Dios ya me había dado la palabra, yo ya había pedido. ¿Cuántos dicen amén? Yo ya había pedido, yo ya había visto carros, yo ya había tenido el catálogo, ya había visto uno. Yo me imaginaba en mi pichirilo chiquito, sí, yo me imaginaba, pero yo imaginaba que iba en el ¿sí me entienden? En el que yo quería. Y yo declaraba eso: yo voy en una camioneta de este modelo, de este color. Y yo me miraba hacia los demás, ¿sí? Y el que está más alto lo miraba así, a los más bajitos. Pero yo era más bajito, yo me imaginaba que ya, ¿sí me hago entender? Porque eso es la fe. ¿Aló? Hace 8 días hablamos, yo por ahí tengo la llave de mi casa, me falta la casa para la llave. Eso es fe. ¿Cuántos dicen amén? Y yo ya me he visto en mi casa. ¿Aló? Y yo ya me he visto yendo para mi casa. Le he dicho a mi esposa, nos damos vuelta por donde queremos la casa. Le digo: mi amor, ¿te imaginas cuando estemos por acá? Cuando salgamos de aquí, ya tengamos que venirnos para acá. Mira, y ya empezamos a mirar dónde está el D1, dónde está el Dollar City, dónde está el ARA, dónde está el Surtifamiliar, dónde está el mercado. Ya empezamos a mirar dónde está todo para cuando tengamos que ir a comprar. Ve, aquí venden buñuelos, ve, aquí hay una sastre. ¡Aló! ¿Cómo se llama eso? Fe. Gente que Dios le dice que va a viajar a las naciones de la tierra. ¿Aló? Ni la cédula la han sacado todavía. Tienen la contraseña. Ni pasaporte ha sacado todavía. ¿Aló? ¿Cómo quiere usted o cómo cree usted que Dios le va a cumplir la palabra si usted no hace lo que le toca? ¿Qué es los qué? ¿Los pasos de qué? De fe. ¿Está claro? Entonces usted tiene que dar los pasos. Tal vez no le da la primera, pero lo intentó. Tal vez no le da la segunda, pero lo intentó. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo que agrada a Dios es que usted le crea y lo intente. Pero si se queda ahí quieto, pasmado, ¿sí? Y muchas veces, óigame bien, nos toca hacer eso: orar y orar y orar y tocar puertas y movernos por aquí, movernos por allá y movernos por aquí, y hasta que usted encuentra la puerta que Dios abrió. Porque a veces no es la puerta, a veces no es el lugar. O sea, la puerta está abierta, pero usted no la ha encontrado. Usted tiene que encontrar la puerta. Y cuando me acordé que un pastor me dijo: yo compré un carro aquí con esta asesora y todo eso, yo la llamé un sábado a las 4 de la tarde. Me dijo: señora, mándeme todos los papeles escaneados, la huella, la firma, todo esto. Ya, yo mandé eso. No fui al banco.
Y a la semana me llaman, estoy por ahí haciendo una visita y me llaman, me dicen: don Diego, si es que lo llamamos de tal y tal banco, sí, ya le aprobamos el dinero que usted necesita. ¿Y qué me ha dicho el otro gerente? A usted no le prestan porque usted es pastor. ¿Aló? Y ni siquiera fui al banco, mire. Ya fue el día que me tocó firmar los papeles y me iban a entregar el carro. ¿Aló? Ese día fue que yo fui a firmar. ¿Sí me estoy haciendo entender? Dios abrió la puerta, yo tenía que buscar qué puerta ya había abierto Dios. Porque a veces Dios abre la puerta, pero usted tiene que ir a... Usted ya tocó las ventanas de los cielos, usted ya pidió, ¿cuántos dicen amén? Pero hay que buscar la puerta. Entonces hay cosas que todas las bendiciones van a ser peleadas. Entienda esto, las bendiciones hay que pelearlas. Nada llega a Naranjal, ya y maracuyá. Y ahorita le explico por qué hay que pelear las bendiciones, y por qué hay que orar hasta que llueva, y por qué hay que orar y cargar nuestras nubes de oración. Porque hasta que la nube no esté cargada no llueve. ¿Aló? Hasta que la nube de oración no se carga, hasta que usted no eleve sus oraciones al cielo, y dependiendo del milagro esté recargado eso en el cielo, no va a venir nada del cielo a visitar tu vida. Y tú puedes tener mucho el deseo y tú puedes llorar por eso, pero Dios no responde a deseos y Dios no responde al sufrimiento del ser humano. Dios responde al clamor. ¿Cuántos dicen amén? Dios responde a la oración. Y usted dirá entonces: pastor, ¿por qué se opone tanto? Así como Israel, Dios le prometió una tierra, le mostró la tierra prometida. Le dijo: esta es la tierra para usted, ahora usted tiene que conquistarla. Ya les tocaba pelear a ellos la bendición. Las bendiciones hay que pelearlas. Si usted pensaba que eso es a la primera, a la segunda, que yo vengo a la oración y oro un ratico y ya Dios responde, no, hay cosas que sí, hay cosas que ¿qué? Que no, que demandan más oración. Y usted dirá: ¿por qué? Entonces vamos mirando el por qué. Porque Apocalipsis 12:10 dice algo. ¿Quién es el que opone a que usted sea bendecido? Satanás, el patas, el tipo del tenedor, el chupacabra, usted verá cómo lo llama, ¿sí? El ángel caído, ¿sí? Apocalipsis 12:10 dice: y luego oí una fuerte voz en el cielo que decía: ha llegado ahora la victoria, el poder, el reino de nuestro Dios y el poder de su Mesías, porque ha sido arrojado a la tierra el que día y noche acusaba a nuestros hermanos delante del Señor. ¿Sí? El que ¿qué? Día y noche acusaba a nuestros hermanos delante del Señor. Ahora miremos el libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 3. Y luego el ángel me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba de pie frente al ángel del Señor. Satanás estaba al lado derecho de Josué para acusarlo. ¿Cuál es el asunto aquí? El asunto por el cual tenemos que estar orando día y noche es porque hay un ser que nos acusa delante del Señor día y noche. Hay un ser que se llama Satanás o diablo. Ahora, la palabra Satanás viene del hebreo Satán, que significa adversario, oponente o acusador. Pero la palabra diablo viene de diabolos y significa acusador o calumniador. Algo curioso es que la palabra diablo aparece en el Nuevo Testamento y aparece entre 33 a 35 veces en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y algo curioso es que no aparece en el Antiguo Testamento la palabra diablo, sino que aparece en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa diablo? Acusador. O sea, Satanás, que antes que es nuestro adversario, pero en el Antiguo Testamento aparecía como nuestro adversario. En el Nuevo Testamento aparece como nuestro acusador. ¿Y por qué aparece como acusador en el Nuevo Testamento? ¿Por qué le cambian el nombre? ¿Por qué se cambia de rol? ¿Por qué cambia su oficio? Porque aparece el intercesor que se llama Jesucristo. Y Jesús ora a favor de nosotros, pero Satanás se levanta en contra de nosotros delante del juez de toda la tierra. Quiere decir que cuando usted pide algo, Satanás va a decirle al Padre: vea, usted no le puede dar eso que él está pidiendo. Y usted no le puede dar eso porque él hizo esto y esto. ¿Aló? Y hasta que usted no vaya otra vez y le diga al Señor: pero Señor, tu palabra dice esto y esto. Él vuelve y dice: no, pero él hizo esto y esto. Y empieza como una especie de juicio en el ámbito espiritual, donde Satanás, que es el fiscal,
El abogado acusador siempre está acusándonos para que no recibamos lo que ya tiene nuestro nombre y nuestro apellido. Hay cosas que ya tienen su nombre y su apellido. ¿Sabía usted eso? Hay cosas que ya son para usted. Hay una casa que es para usted, hay un esposo que es para usted, hay una esposa que es para usted. ¿Aló? Hay un negocio que es para usted, hay un dinero que es para usted. Hay cosas, hay terrenos que ya tienen su nombre y su apellido. Hay cosas que son de la vida y la virtud que Dios ya se las dio a usted, pero no las hemos recibido porque hay un ser en el mundo espiritual llamado diablo que te acusa para que no recibas ninguna bendición. Él se levanta colocando nuestros pecados, nuestra falla, lo que hemos dicho, lo que hemos hecho, lo que hemos pensado. ¿Sabe que Dios escucha nuestro pensamiento? Satanás no lo puede escuchar, pero Dios sí. ¿Sí? Y todo lo que usted suba delante del Señor en su contra impide que el Señor pueda hacer algo a favor de su vida y mi vida. Ese es el problema. Por eso es que hay que pelear las bendiciones. Pero entonces mire que él no va una vez a la semana por allá a darse una vuelta. Satanás no va una vez a la semana, una vez al mes, ¿no? Este hermano está pidiendo por esto y Satanás dice, ah, sí, ya me acordé. No, día. El man mantiene ahí frente al Señor, acusándonos. ¿Y será que pecamos o no pecamos? Todos somos pecadores. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios por cuanto pecamos. No, pero yo soy don bueno, doña buena, que yo no le hago daño a nadie, yo no robo, yo no mato, yo no hablo mal. Todos somos pecadores. La Biblia dice, no hay justo que por bueno que sea que no peque. ¿Usted qué cree? ¿Que no hace nada malo? ¿Usted qué cree? San Pamelo, Sancocho, Santo Tomás, no sé qué es lo que usted cree. Papi, todos somos pecadores. No hay justo por bueno que sea que no peque. Todos decimos, hacemos y pensamos de una u otra manera cosas que no están bien. A ver, levante la mano los que han tenido malos pensamientos, pensamientos negativos. Y usted con una peladez, ¿sí? Sin una moneda en el bolsillo, usted va pasando por un banco y usted, uy, ¿dónde esa puerta se abría en este banco? Uy, mira ese poco de plata. Aló. ¿Usted no ha pensado? O yo soy el único pecador que ha pensado que le cayera un billete a cada fuerte. Aló. ¿Usted no ha pensado que, uy, esa camioneta, yo quiero esa camioneta, uy, que me pasaran allá, yo me vuelo? Aló. Los que están solteros, uy, esa hermanita tan linda y me da papaya, la secuestro. No, cuidado con eso. O alguien te dice algo y usted ya está diciendo, uy, ojalá pasara un avión y le cayera encima, o sí, ojalá cayera en el mío. ¿Aló? O sea, todos hemos tenido alguna vez un pensamiento negativo. Pues Dios escucha los pensamientos negativos. ¿Cómo la ve? El lenguaje del Espíritu, el lenguaje en el cual se comunica Dios con los hombres, es el pensamiento. Una vez Dios me dijo, conozco todo lo que piensas. Y yo le dije, no, yo sí ya me di cuenta. Sí. Lo que piensas. Y por eso delante de Dios estamos desnudos. No crea que Dios conoce lo que piensa dentro de la iglesia. Dios conoce lo que usted piensa dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en su casa, en el baño, en el cuarto, en todo lugar. Dios conoce lo que piensa. No es que uno sale de la iglesia y Dios se queda en la iglesia. No, usted se va de la iglesia y Dios está mirándolo a usted y me está mirando a mí. Él no está observando. ¿Aló? Entonces tenemos que reconocer que somos pecadores, que Satanás como abogado acusador tiene motivos para acusarnos. Él siempre busca un motivo. Y si no te encuentra un motivo a ti, va a buscar motivos generacionales. Va a mirar el pecado de tus antepasados, de tus padres. ¿Qué hicieron a ellos? Por eso hay que romper maldiciones generacionales. Hay que romper también con eso que hicieron nuestros antepasados. Porque hay maldiciones que activaron nuestros antepasados. Recuerde lo que hemos hablado de Josué. Josué, cuando conquistó Jericó, maldijo Jericó. Él maldijo, dijo una palabra. Mira el poder de las palabras. Josué dijo, maldito el hombre que vuelva a reedificar esta ciudad, porque ellos destruyeron la ciudad. Sobre su hijo mayor, pueda que no sea así al revés, pero lo dijo, sobre su hijo mayor eche los cimientos y sobre su hijo menor construya las puertas. Y la Biblia dice que 500 años después, ¿cuánto? Y él de Betel reconstruyó Jericó 500 años después.
Y dice que a precio de su hijo mayor echó los cimientos y a precio de su hijo menor echó las puertas. Se cumplió una maldición 500 años después. Eso está en la Biblia. Entonces yo le digo a la gente, hay que tener cuidado porque las maldiciones no prescriben. Las maldiciones duran en el tiempo. ¿Y uno qué tiene que hacer? Pues usted que tiene, bueno, hoy tiene el conocimiento, usted tiene que romper esa maldición en su vida. Usted no sabe qué maldición lanzó un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo. ¿Aló? Usted no sabe qué pacto hizo con el diablo y le presentó el diablo, le hizo un pacto y le dijo: te doy plata, te doy terrenos, te doy esta mujer, pero tienes que darme tus generaciones, tienes que consagrarme tus generaciones a mí. Tienes que declarar que tus hijos, los hijos de tus hijos son míos, no de Dios. Y usted no sabe qué pacto hicieron, usted no sabe qué maldición lanzaron. Porque en la antigüedad los abuelos tenían la costumbre aún de bendecir o maldecir a sus hijos. Es que es una costumbre bíblica. Abraham, Isaac y Jacob bendecían a sus hijos. La bendición patriarcal, la mayor bendición, ¿sí? Cuando Jacob huye de su casa, ¿sí?, le compra la primogenitura a su hermano por un plato de lentejas. Pero cuando huye porque se hizo pasar por su hermano para robarse la bendición sacerdotal o espiritual. Él se vistió como su hermano, se puso pelo de cabra, ¿sí? Y su papá estaba ciego y pensaba que era Esaú. Mentira, que era Jacob. ¿Por qué? Porque Esaú era ese muchacho, ese macho alfa, pechipeludo, que salía a trabajar, que traía la papita a la casa. Pero la Biblia dice que Jacob era un muchacho quieto, ahí quieto en la casa, no hacía nada. Y la mamá lo orientó y le dijo: venga, vístase así para que su papá lo bendiga, porque usted va a quedar sin nada. Mijo, usted no hace nada y va a quedar sin nada, aunque sea la bendición, ¿sí? Y por eso el hermano, cuando lo engaña a su papá, le dice, porque él le vendió la primogenitura, pero nunca negoció la bendición sacerdotal. Y el hermano le dice: el día que mi papá se muera, te mato. Y por eso Jacob tuvo que huir. Y por allá fue que se quedó dormido y tuvo un sueño donde veía los cielos abiertos, ángeles que subían y bajaban, ¿sí? Y ahí fue que él hizo un pacto con Dios, ¿sí? Hizo un pacto con Dios. Él tenía la bendición de su papá. ¿Sabe por qué prosperó él? Porque tenía la bendición de su papá. Tenía la bendición de su papá. A esto no le prestamos atención, pero hay 7 momentos en la vida de todo ser humano que necesita ser bendecido, porque el padre es el destino. ¿Sabía usted eso? Se dice que el padre es el destino. Los padres son el destino de los hijos. Y hay gente que dice cosas malas de sus hijos y no entiende que en el mundo espiritual las palabras tienen poder. Los brujos, los hechiceros, los santeros, los satanistas, los gnósticos, los chamanes, los mentalistas, los psíquicos maldicen, hacen conjuros, y ellos tienen fe en que esas palabras le van a caer a usted, y a muchos le caen esas palabras. ¿Aló? Y ellos pueden sumergirse en una tina llena de sangre por semana esperando que un demonio los posea. Ellos hacen una cantidad de cosas, ayunan, oran toda la noche, vigilan. ¿Y eso qué problema la iglesia para orar? ¿Qué problema la iglesia para ayunar? Y para sumergirse en las aguas, para bautizarse, ¿qué problema? Pero esta gente se bautiza en sangre y dura semanas orando para que se cumpla un conjuro. Y nosotros, con una oración bien hecha, con poder, en un par de minutos podemos deshacer un año, una semana o meses de brujería. No entendemos el poder que tenemos, no valoramos el poder que tenemos, el poder de la oración. Cuando uno le dice a un hermano: hay que orar, pero ¿por qué hay que orar todo? Hay que orar todo. Pues sí, papi, porque es que, el poder de nosotros está en la oración. Y no solo la oración de otros que oren por usted, su propia oración. O sea, usted tiene que crear el agua que haga que su nube se cargue para que llueva, para que se dé su ¿qué? Su bendición. ¿Sí? Y mire que Jacob salió con la bendición de su papá. ¿Y cómo volvió? Millonario. Hizo uno de los primeros milagros de clonación genéticos. Algo científico sucedió. Y fue que se multiplicaron unas cabritas, hay unas ovejitas del color que él quería, del color que él necesitaba. Todas las pintadas eran de él, pero el suegro lo timó para ponerle cabras de otro color para que nunca le salieran pintadas. Así le hizo una trampa fea. Escondió las pintadas y le dijo: todas las cabras pintadas son tuyas, pero no había ninguna pintada como para. Y la Biblia dice que un ángel hizo esa parte. Él colocó unas varitas pintadas de colores y esas
esas cabras, cada que parían cabras de colores. Milagro de la genética, eso es imposible. O sea, le habían hecho todo lo contrario, pero ya tenía que la bendición. 7 momentos donde usted necesita ser bendecido. El primer momento, en el momento de la concepción. ¿Qué dijo su papá de usted cuando su mamá le dijo estoy en embarazo? Le dijo lo que dijo el profeta San Juan Gabriel, pues que yo te aseguro que yo no fui. ¿Qué le dijo? ¿Qué dijo su papá cuando dio cuenta? No, que yo quería un niño. Ya hemos dicho, el hombre es el que produce el género, no la mujer. El hombre porta los genes en el esperma que produce el género. Si usted quería varón, si usted quería niña y le salió niño, meta un puño en los bajos. El que falló fue usted. Aló, ¡pum! No es su esposa el problema, usted es el que carga la información genética. Lo siento. ¿Aló? Con aceitico únjase allá abajito y ore, Señor, yo quiero una niña, yo quiero una niña. ¿Sí me entiende? A ver si se le da. Haga algo porque eso no, la mujer no tiene nada que ver en eso. El hombre carga la información genética del género. ¿Aló? Hay unos que ya llevan 3 niñas, 4 niñas y nada. Ah, por ahí hay uno. Únjase pues. ¿Sí? Yo le regalo el aceite, no más. Yo le regalo el aceite. Hasta ahí le ayudo. ¿Sí? Ya el resto lo hace usted. Para que se dé. ¿Aló? Pero hay poder en las palabras. Y este hombre bendijo a su hijo y su hijo fue bendecido. Este hombre fue bendecido impresionantemente, amados. Este hombre alcanzó una prosperidad tremenda por la bendición de sus padres. Entonces, primer momento, el momento de la concepción. Segundo momento, óigame bien, el momento del nacimiento. ¿Sí? Si usted acepta o no el género de su niño. Tercer momento, en el momento de la infancia, cuando entre los 2 años en adelante, donde empieza a desarrollar lo que es el temperamento y la personalidad. Hay padres que dicen, no, este niño no se lo aguanta a nadie. Pues nadie lo va a aguantar, porque usted está maldiciendo a su hijo. ¿Y usted por qué no es como su hermanito? ¿Qué es más quietico? Porque él no es su hermanito, él es él. Y el hermanito es el hermanito. Él es diferente. Usted no se queda quieto, porque él no es quieto, él es inquieto. ¿Aló? Y usted lo que tiene que hacer es que decir. Diga cosas buenas, bendígalo. Bendecir es bien decir. No le estoy diciendo que le tape lo malo, porque es un acto de irresponsabilidad. ¿Sí? No se puede tapar lo malo, hay que corregir. Pero usted lo bendice. Tú eres inteligente, tú puedes lograr las cosas, mi amor. ¿Sí? Otro momento ahí es en la adolescencia, donde empieza ya a formarse el tema de, y ahí, viene el tema del género, a fortalecerse el género de la persona como tal. ¿Sí? Después viene el tema de cuando la persona escoge su carrera. Cuando la persona escoge con quién casarse, los padres deben bendecir la decisión del hijo. Usted enséñale a escoger, pero él es el que escoge. Hay unos que meten en unos chicharrones, pues yo como pastor le sugiero, yo le digo a los muchachos, usted es el que escoge con quién casarse. Yo le digo, ¿son compatibles o no? Usted decide con quién casarse. Si usted depende del chicharrón en el que quiere meter. El día del matrimonio yo le regalo un bulto de limones o un limón, o no le regalo ningún limón. O sea, para que lidie con ese chicharrón. ¿Aló? Pero es su hijo el que escoge con quién se quiere casar. Que a usted no le gustó, él fue el que escogió. Tiene que respetar esa decisión. Así no le guste, debe respetar la decisión de su hijo y de su hija. ¿Y qué tiene que hacer usted? Bendígalo, porque si no, va a sufrir. Bendígalo. ¿Cuántos dicen amén? Ore, eso sí, ore para que Dios le coloque en el camino a la persona correcta hasta que llegue la persona correcta. Nosotros oramos siempre con mi esposa por la esposa de Juan José y decimos, Señor, manda una mujer que una a la familia, no que la divida. Que traiga unidad a nuestra familia, Señor. Que sea una mujer de Dios. Trabaja en el corazón de ella y trabaja en el corazón de él. Y yo le digo, Juan, usted salió así de repapacito como su papá, pero necesito que usted sea más atractivo. Recuerde que lo que atrae no solo es el físico. Yo les decía ahorita, les decía a los líderes que tenía una tía, pues que era tremenda, ahora no es tremenda, ¿sí? Ahora es una sierva de Dios, pero decía que ella consiguió un man que era pinta, macho alfa, pechipeludo, barbudo, que era, mejor dicho, hermoso, decía, es un papacito.
Pero cuando fuimos a vernos y todo eso, hola, ¿cómo estás? Pues tenía un problema en la voz. Y ella le decía, venga, para acá más bien chupemos trompa. ¿Y qué? Callado, le decía. Sí. ¿Por qué? Porque hay cosas que atraen y no necesariamente es lo físico. Entonces yo le decía a los muchachos, ¿qué hace que un hombre sea atractivo? Pues obviamente que esté bien vestido, que huela rico, eso atrae. ¿Aló? Que tenga estabilidad económica y financiera, que tenga algo que ofrecer, que tenga una carrera. ¿Cuántos dicen amén? Una profesión. ¿Aló? Y yo a veces le pregunto, y yo le pregunté el día que fue a casar, ¿y usted dónde va a llevar a mi hija? Le dije a Mauricio. No, yo estoy pagando una casa. Bien, me gusta, porque acá conmigo no. En mi casa no van a vivir. No. El que se casa quiere casa y costal para la plaza. Cada pollo en su gallinero, cada gallina en su gallinero, cada pájaro en su nido, cada quien es rey en su casa, porque aquí en mi casa, sí, el Espíritu Santo y yo somos los que dirigimos esto. Otros no van a venir aquí. En un gallinero no cantan dos gallos. Entonces ya en su casa usted verá cómo se viste, usted verá qué hora se levanta, si la arregla, no la arregla. Es su casa, usted es el rey de su casa. Pero hay gente que dice, no, ¿y usted qué tiene para ofrecer? No, yo ahí debajo del puente ya metí 4 estacas, ahí tengo un lote. Ah, bueno, usted mirará si se mete ahí. Pero a un hombre lo hace atractivo eso. ¿Cuántos dicen amén? No, que eso es interés. No, papi, eso se llama inteligencia. ¿Aló? Eso es inteligencia. ¿Aló? Entonces motivamos a los muchachos, prepárese, estudie, alcance la estabilidad financiera o económica, porque eso destruye hogares. ¿Aló? Entonces todo tiene su qué, su tiempo. Y es la motivación a los muchachos para que lleguen y terminen bien su propósito. Entonces bendiga la decisión de sus hijos. Que no lo quiso hacer así como el pastor dijo, no importa, pues bendígalo. Si sufre, bendígalo. Pastor, es que bendígalo. Sí, el amor es ciego porque la mente emocional está sobre la mente racional. Uno puede estar diciendo a una persona, no se meta ahí que va a sufrir, y más mete la cabeza. Yo le digo, meta de duro, mijo, y tenga bulto de limones. Sí, que a veces pasa. Otro momento donde necesitamos ser bendecidos cuando emprendamos negocios. Y el último momento es cuando llegamos a la vejez, que nos puedan bendecir nuestros hijos a nosotros. Esto determina, porque las palabras tienen poder. Y si las palabras tienen poder, también, óigame bien, la oración tiene poder. De la Biblia dice que Satanás nos acusa delante del Señor, pero la Biblia dice también que ellos han vencido, ¿quiénes? Nosotros, por el poder de la sangre de Cristo y por el testimonio, por la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo vencemos a nuestro adversario que nos acusa? Vemos este caso de Zacarías 3:3, que Satanás está a la mano derecha del sacerdote acusándolo delante de Dios. ¿Para qué? Para que Dios no lo escuche, para que Dios no lo bendiga, para que no reciba lo que ya por ley le ha sido dado. Porque así funciona el mundo espiritual. ¿Sí? Entonces, existen algunas referencias bíblicas de hombres y mujeres que les tocó orar. Y oraron por mucho tiempo para que se diera algo, porque a veces toca orar dependiendo de lo que estemos enfrentando. Daniel, en Daniel capítulo 6 versículo 10 dice que oró mañana, tarde y noche. ¿Sí? David en el Salmo 55:17 dice, y oraré al Señor mañana, tarde y noche, elevaré mi clamor delante del Señor. La viuda y el juez injusto en Lucas capítulo 18 versículo 7. Y dice el Señor Jesucristo, hablando acerca de la constancia en la oración y el poder de no desmayar: ¿acaso Dios no responderá a sus escogidos que claman día y noche? ¿Acaso se demorará, sí, en responderles? O sea, tenemos que aprender o entender que hay claves en el mundo espiritual para que sucedan las cosas. ¿Sí? Y Pablo también en 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. ¿Sí? Y en Efesios 6:18 dice, orad en todo tiempo con toda clamor y súplica en el Espíritu. O sea, tenemos que orar las veces que sean necesarias, el tiempo que sea necesario, los momentos que sean necesarios, hasta que llueva, hasta que el milagro suceda, hasta que el cielo invada la tierra. No hay cosas que no vas a lograr con una oración. Hay cosas que no vas a lograr en un mes. Hay cosas que no vas a lograr en 2 meses.
hay cosas que tal vez vas a tener que demorarte años orando, pero de que llegan, van a llegar. Eso depende de tu fe y cuánto anheles eso. ¿Aló? Eso depende de tu fe y cuánto anheles eso. Dios le mide el aceite a uno, ¿sabe? Mire, yo le medía el aceite a mi yerno. Decía, vamos a ver si él realmente la ama o qué es lo que anda buscando. Si amaba a mi hija o no. Y vamos a ver si qué es lo que anda buscando. Pero a mí no me viene con un cuento que, ay, que pastor, que no, señor, vamos a ver, vamos a medirle el aceite. Y yo le medí el aceite. Pastor, ¿que me da permiso para salir? No, solo no van a salir para ningún lado. Venga, yo le busco uno que no sea alcahueta, que salga con usted y me los estorbe. Si le gusta así bien y no. Bueno, pastor, bien. Vamos bien. Sí, porque donde empieza a ver la escondida, yo digo, mija, no se meta ahí porque este hombre pila con eso. Donde esté haciendo las cosas escondidas, le digo, no se meta ahí porque si lo hace escondidas con usted, lo va a hacer escondidas con otro. ¿Aló? Claro, ahí está pelando el cobre. Que me voy a montar, que si me vas a llevar en la moto con Mauricio. No, en esa moto no vas a montar. Pero pastor, no. Bueno, pastor. Y yo lo miraba, yo lo observaba y yo decía, mi esposa el otro día, el hombre que quiera casarse con mi hija, dijo mi esposa, tiene que traer el devocional de 1 año. Y el día que fue a pedir la mano apareció un cuaderno así grandísimo, todo arrugado. Y yo, ¿y usted qué viene aquí a predicar o qué? No, pastor, es que yo vengo a traerle el devocional de 1 año. Y yo, papi, ¿aló? Como que leyó la Biblia ahí en el pedacito de Jacob que dice que él trabajó 7 años por la que quería y después le salieron con la que no quería. Y después trabajó 7 años por la que sí quería. Mostró, es que cuando usted quiere algo, usted lucha y va a luchar hasta que lo alcance. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice, determinarás una cosa y esta te será firme. Pero si usted hoy quiere una cosa, le dice que el hombre de doble ánimo no va a recibir nada. Usted quiere una cosa, ¿sí? Y mañana otra, como dice el cantante, ¿no? Hoy quiero una, mañana otra. Y que hoy quiero una. No es que yo escuche la música, no que uno a cada rato la suenan ahí. Yo escucho las palabras y que una y mañana otra. A la otra le suena la cama. Y dice, tan raras las canciones de hoy en día. Sí. Pero hoy quiere una cosa, mañana otra. Le dice que el hombre que hoy quiere una cosa y mañana otra no recibe nada del cielo. Que usted tiene que decir, esto es lo que quiero. Mi esposa, cuando se enamoró de este chocorramito, ¿sí? De este bomboncito de coco. Es que así me dijeron una vez, estamos en San Andrés, yo iba con mi esposa así, en Santa Marta, yo iba así caminando con ella, cuando una muchacha empezó a echarme los perros y yo me sentía así como, y yo decía, ay no, papito, decía, mi amor, vení para acá, bomboncito de coco, me dijo. Y yo sentí lo que sienten las mujeres cuando eso es maluco. Yo nunca he sentido eso, y señora me tiraba piropo y quedé bomboncito de coco para mi esposa. Sí. Pastor y profeta Diego Satizábal, alias bomboncito de coco. Oiga, mi esposa, ¿sí? Ella cuando me vio y yo la vi, pues hicimos chispa y todo eso, pero vivimos varios procesos y todo el asunto. Pero ella empezó a orar por mí a las 3 de la mañana todos los días, que para que ninguna muchacha se me acercara. Papi, a mí no me pegaba ni el solo, yo. Nadie se me arrimaba, hermano. No, serio. A las 3 de la mañana ella parada ahí, que no le arrime nadie, que no le arrime nadie. Y eso me espantó, mejor dicho, todas las moscas, ¿oyó? Nada, una sequía. Y era ella clamando por mí para que nadie me arrimara. Porque ella decía, ese es mío, Señor, yo lo quiero. Bueno, y le llevó el mejor premio. Mi mamá, mi tía, cuando me veían metidos con mujeres raras y todo eso, una oradera y eso. Y no estaba en la iglesia, usted no necesita estar en la iglesia para que eso funcione. Hermano, eso nada, hermano. Yo no sé qué pisé, con qué fue que me bañé, yo no sé si no me pegaba el desodorante, pero no me llegaba nada.
meses, años. ¿Aló? Y no caía nada en el anzuelo. Y era la oración. ¿Cuántos dicen amén? ¿El poder de qué? De la oración. Efesios 6:18 habla acerca de esto, algo bien curioso, ¿sí? Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración, súplica y en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. O sea, con la oración hay que perseverar. Usted no puede creer que oró hoy y mañana no ora y por ahí dentro de 3 días acordó. No, entre más ore, Dios más obra. Y si usted deja de orar, Dios deja de obrar. Dios se está moviendo en la medida en que usted ora, en la medida que usted clama. Y yo creería que mi nivel de oración también determinará realmente el deseo de mi corazón. Y Dios mira también si usted realmente anhela eso para dárselo o no lo anhela. ¿Aló? Yo he visto muchos casos en la Biblia donde mujeres oraban, y muchos casos aquí en la iglesia donde mujeres oraron por sus hijos y Dios les dio sus hijos y no podían tener hijos. Y son casos que están en la Biblia. La Biblia habla acerca de eso. Personas que querían algo y no podían lograrlo, y oraron y oraron y oraron mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, clamando, hasta que la nube se cargó y el milagro del cielo llegó a favor de sus vidas. Mire que la Biblia dice en este texto: orando con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Sí? Y quiero que nos paremos aquí, porque el jueves estaba en la escuela proféticamente, donde hablamos de profecía, espiritualidad, neurociencia, ¿sí? Y psicología. Y en la escuela profética le enseñaba a los que tenemos ahí, les decía: hay algo que se llama glosolalia, que es el don que libera los misterios de Dios, dos que le ayuda a conocer los misterios de Dios y los misterios de los hombres. Y que la glosolalia es hablar en lengua, hablar en el Espíritu. Hoy en día en muchas iglesias no se habla de esto, de hablar en lengua, y no motiva a la iglesia a hablar en lengua, que porque parece raro, que porque la gente se va, que no sé qué. ¿Cómo así que la gente se va? Pues es que la Biblia habla acerca de esto, ¿sí? El hablar en lenguas o la oración en el Espíritu, porque ahorita vamos a ver el por qué es importante orar en lengua y pedirle a Dios este don. Ahorita lo va a entender usted, y yo espero que usted salga de aquí motivado a pedirle al Señor el don, y va a saber por qué es importante. Dice que hay que orar con toda oración y súplica en el Espíritu. La pregunta es ¿por qué? ¿Sí? ¿Y qué es la oración en el Espíritu? Y es una de las más poderosas oraciones, llamada glosolalia, el poder que revela los misterios de Dios, el poder que revela los misterios de los hombres, pero también es el poder de hablar con Dios, el poder de orar de forma efectiva, ¿sí? El apóstol Pablo, óigame bien, que fue un erudito en cuanto al hablar del tema del don de lenguas y practicarlo, ¿sí? Le dedicó un capítulo entero a la Biblia al hablar del don de lenguas. Si un escritor le dedica un capítulo entero a algo es porque es muy importante. Primera de Corintios 14 habla, todo tiene que ver con el tema de hablar en lenguas, ¿sí? ¿Por qué es importante este don? Bueno, Primera de Corintios 12, 27, 28, para que podamos entender lo que dijo el apóstol Pablo acerca del don de lenguas. Dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, a otros profetas, tercero maestros, cuarto los que hacen milagros, quinto los que sanan, sexto los que ayudan, séptimo los que administran, y octavo los que tienen el don de lenguas. El apóstol Pablo está dando la estructura de la iglesia, cómo tiene que operar la iglesia. Estas son las operaciones. La Biblia habla de los ministerios, habla de los dones y habla de las operaciones, ¿sí? Ministerios, dones y operaciones. Están los dones ministeriales, están los dones espirituales, están los dones del Padre, pero están las operaciones. Y ya cuando hablamos de operaciones, la forma en que funciona la iglesia a través de los ministerios. Entonces Dios pone en la iglesia apóstoles, primero, segundo profetas, tercero pone maestros, ¿sí? Cuarto pone los que hacen milagros, lo que es necesario dentro de la iglesia. Quinto los que sanan. Sexto los que ayudan, o sea los servidores, los líderes en la iglesia. Séptimo, y los que dan también, los que aportan para que funcione. Séptimo los que administran, ¿sí? Y octavo los que tienen el don de lengua. Tenemos que hacer una pregunta: ¿por qué Pablo mete el don de lengua ahí? ¿Por qué lo mete? ¿Por qué habla de todos los dones y al final termina hablando de esto? ¿Por qué habla de las operaciones y los ministerios? Pero ¿por qué incrustó esto ahí? ¿Por qué metió el don de lengua ahí abajo? Es porque es que importante.
importante. Es importante que la iglesia ore en lengua. Ahorita le digo por qué es importante que ore en lenguas. Y Pablo lo pone al final porque termina siendo el fundamento de lo demás. Es el fundamento para que lo demás fluya, para que lo demás se dé. Hay que entender varias cosas acerca del don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Y lo primero que debemos entender acerca de este don es que es un regalo para la iglesia. En la antigüedad no había iglesia. Ojo, en el Antiguo Testamento no había iglesia. El concepto de iglesia aparece después de Jesús. Jesús le dice a Pedro: sobre ti edificaré mi iglesia. De Pedro en adelante arranca la iglesia. Después de Jesús en adelante. Antes no había iglesia. Antes la gente tenía una relación con Dios. No le pregunta a la gente: ¿Abraham era cristiano? Sí. ¿Cuál cristiano? Si eso no existía en ese tiempo. Ni Abraham era cristiano, ni Isaac era cristiano, ni Jacob era cristiano, ni David era cristiano, ni Elías era cristiano. Dios lo usaba porque no se trataba de eso. Trataba de tener una relación ¿con quién? Con Dios. Cristiano es seguidor de Cristo. Pues Cristo es el modelo de tener una relación con Dios. Y cuando hablamos de tener una relación con Dios, pues imitamos a Cristo y por eso nos llamamos cristianos. Si no estamos imitando a Cristo, pues entonces no somos cristianos. Pero Cristo nos muestra el modelo de relación que debemos de tener con Dios. Entonces, el don de lengua es un regalo para la iglesia del Nuevo Testamento, para nosotros. Este don no aparece en el Antiguo Testamento. Hay unos vestigios de este don, y es cuando en la Torre de Babel, cuando se confunden los lenguajes, y aparecen los lenguajes para que los hombres no se unieran y no crearan un plan, porque se unieron y estaban llegando al cielo y el Señor se asustó. Tremendo. La Biblia dice que Dios se asustó y dijo: uy, Dios mío, esta gente va a llegar al cielo. Y habla del poder de la unidad. Eso tiene muchas cosas en las que uno puede hablar acerca de eso. Y Dios les confunde el lenguaje para que no entiendan y no puedan lograr el propósito de hacer la Torre de Babel y llegar al cielo, porque lo iban a lograr. Lo iban a lograr. Parece una locura, ¿sí? Pero cuando en una casa, cuando en una familia, cuando en el liderazgo, cuando en la iglesia nos unimos, lo que nos proponemos lo logramos. ¿Cuántos dicen amén? Usted puede lograrlo si se une. Es importante que en la casa se unan a orar por los propósitos. Y si están pasando momentos difíciles, es importante no que cada uno ore por su lado, sino que nos unamos en oración. Porque la Biblia dice que si 2 o 3 se colocan de acuerdo por algo en la tierra, será hecho. El poder de la unidad. Satanás quiere dividir, nosotros tenemos que unir. Caminar en la unidad del Espíritu. Entonces el don de lenguas aparece primero ese vestigio, luego aparece la escritura en la pared, donde Daniel mira un lenguaje que está en otro, una inscripción que está en otro idioma, y aparece una mano escribiendo en una pared. ¿Sabe que el nombre de esta iglesia? Yo tuve esa misma visión en la pared que está allá al fondo. Yo estaba orando, mirando la pared, vi una mano que apareció y escribió: mi casa será llamada casa de oración. Y ahí le dije: pastora, la iglesia se llamaba Semillas de Amor. Esta iglesia se llamaba Semillas de Amor. Yo le dije: pastora, le dije a mi mamá, yo creo que Dios le quiere cambiar el nombre de la iglesia. Sí, porque Dios me dijo, yo miré una mano que escribía: mi casa será llamada casa de oración, y tiene que ver con casa de oración. Después estamos viendo algo de intercesión profética, miramos unos nombres. Yo le dije: ¿por qué no le ponemos casa profética de oración? Me dijo: ese me suena, oremos a ver si nuestras autoridades aceptan eso, porque ya venía con otro nombre. Y luego un profeta vino aquí a la iglesia, se paró aquí, profeta Flaminio Rivas, y estaba orando, se detuvo en la oración y dijo así. Yo estaba con mi mamá ahí sentado, y dijo: esta iglesia será llamada casa profética de oración, casa profética de oración, casa profética de oración. ¿Cómo se llama? Entonces el nombre no es gusto del pastor que nos picó, que no sé qué. Dios llamó a esta iglesia así, porque la gente que está aquí es gente profética y es gente de oración. Es gente que vive en lo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Y usted va a ver milagros, señales, prodigios. Usted va a ver cosas locas que pasan en su vida, en su casa. Van a pasar cosas sobrenaturales, porque eso es lo que llama la oración y lo profético. En el encuentro pasado, no en el de este año, en el del año pasado, de una Biblia salieron 38 billetes nuevos. Dios hacía aparecer billetes nuevos de una Biblia, olían nuevos y eran nuevos, 38 billetes. Dígame, ¿de dónde, pastor, dónde está la Biblia? ¿Dónde la vende? ¿Cuál Biblia? No es la Biblia, era Dios. Y eso puede aparecer en su casa, aunque no lo crea. Sí, aunque usted no lo crea. ¿Está claro? Entonces, él vio en la inscripción en la pared que decía Mene, Mene, Tekel, Uversin, que significa número, número, resta, división. La traducción significa número, número, resta, división.
Mene, mene, tekel, ufersi. Pero la interpretación es otra cosa. Por eso los sueños no se traducen, las profecías no se traducen. Son simbólicos los sueños y las profecías, se interpretan. ¿Por qué Dios nos habla mucho por sueños? Porque es la única manera de que usted no interrumpa a Dios. En un sueño usted no puede interrumpir a Dios. En un sueño Dios le suelta todo lo que quiere decirlo y usted simplemente está como espectador. ¿Usted no le ha pasado que usted quiere despertar del sueño donde tiene un sueño que está dormido? ¿Aló? Y si usted despierta y se levanta y uno como que tiene una pesadilla, ¿no? Y usted como que despierta de la pesadilla y mentira que está en otro sueño y uno está como encapsulado por allá metido. Usted no tiene control de los sueños. ¿Por qué Dios usa los sueños? Porque despiertos interrumpimos a Dios. Dios nos quiere hablar, pero estamos ocupados que los frijoles, que la factura, que el problema con el esposo, que con los hijos. Y usted despierto, usted no puede, no lo deja a Él. ¿Aló? Pero dormido, usted no puede interrumpir a Dios. Y por eso Dios dormido nos habla muchas veces, porque es la única forma en que no lo interrumpimos. Los sueños no se traducen, se interpretan. Mire, la inscripción en la pared que decía número, resta, división. Usted mira eso, usted dice, uy, el número del baloto. 1 más 1, 2, hay 2. Sí. 1 más 1, 11, 2, 11, 20, 21. Número, resta, división. Aló, uy, ahí está, 11, 21. Hágalo que no se lo va a ganar y le van a quitar 2,000 pesos. Pero él entendió, número, tu reino fue contado 1 más 1. ¿Aló? Fue pesado en balanza, resta, y fue hallado falto. Y fue entregado a los medos y los persas, división. Él no tradujo, interpretó. ¿Está claro? Entonces no todo el mundo interpreta, eso también es un don. Pero también en Isaías 18:11 dice, con lengua de tartamudos y en otra lengua hablaré a este pueblo. Lengua de tartamudos y en otra lengua. Entonces vemos que el don de lenguas es un regalo para la iglesia. No aparece en el Antiguo Testamento, aparece en esta etapa de la iglesia, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Y resulta ser que este don es un arma espiritual que la iglesia está desaprovechándola. Por eso hoy le estoy hablando de esto. Que esto puede hacer que usted vea milagros que nunca antes ha visto, que tenga respuestas que nunca antes ha tenido. El don de lengua es uno de los dones más poderosos, no el de ciencia, de profecía. El don de lengua es el don más poderoso que puede tener un cristiano, pero es el más menospreciado. Es el que Satanás ha atacado fuertemente en estos tiempos para que la gente no le preste interés a eso, ni ore por eso, ni ayune por eso, ni busque eso. Ojo con eso. ¿Sí? Porque es un don que desata misterios, que revela cosas que otros dones no revelan. Y ya le digo lo segundo, es que me predico. Lo segundo, su activación es inmediata. Es que esto es lo más sorprendente. Usted para el don de profecía necesita estar en una escuela profética, para el don de ciencia necesita estar en una escuela profética, para el don de sanidad de milagros también tiene que asociarse con alguien que le enseñe cómo fluir en milagros y todo el asunto, ¿sí? O sea, con todos los demás dones usted necesita entrenamiento. El don de discernimiento de espíritus. Es que yo veo espíritus y todo eso, y yo veo que mueven aquí, que mueven allá, que suben, sí, que me jalan las patas, que ¿sí me entiende? Que mueven las ollas, que abren las puertas, que cierran las puertas. ¿Aló? Y usted necesita entrenamiento para saber cómo operar en el don, cuándo se activa, cómo se desactiva, qué hacer cuando usted ve las cosas. Pero con el don de lengua usted no necesita ningún entrenamiento. Resulta que el don de lenguas, ¿sí? Usted inmediatamente lo recibe, usted puede empezar a fluir en él, ¿sí? Lo único que usted necesita es recibir a Cristo y creer en Él como único y suficiente Salvador. Y pedir al Señor al don de lenguas, y el don de lenguas aparece. Bueno, su activación es inmediata. Si usted lo recibe hoy, ya, usted lo tiene. Hable en lenguas. ¿Ya lo recibió? Úselo.
Hay gente que empieza, por Isaías habla de lengua de tartamudo, porque usted empieza y como que no le, si me hago entender, como que no le arranca, pero ya está calentando. Lengua de tartamudo, es que como que no le dice, levante la voz. Y apenas la persona levanta la voz, se le suelta la lengua y empieza a hablar otro idioma. Yo cuando recibí el don de lengua me miraba en el espejo y me miraba la lengua, yo mirando a ver si había un polvito blanco, estrellas. Yo decía, pero ¿qué es esto tan raro? Y yo, ¿por qué hablo este idioma? Y yo no me lo sé, yo no me lo estoy inventando. Y empezaba a fluir. Hablaba en un idioma diferente, tengo una lengua diferente. Y unos líderes en ese tiempo, hace más de 20 años, me dieron esas lenguas son satánicas. Porque todo el mundo hablaba, Rambo saca la bazooka, quema la rama seca, salta, quita la baranda, ¿sí? Todo el mundo hablaba como Barrabasaya, Saya, y esa lengua que Dios me dio a mí era diferente. Me dieron esas lenguas son satánicas. Yo le, ¿cómo van a ser satánicas? Primero, yo soy cristiano, yo no soy satánico. Segundo, mi mamá oró por mí y se me activaron porque otra hermana me hizo ahí, no sé, algo raro ahí, no fluyeron. El día que estaba en mi retiro espiritual pidiendo el don de lenguas, yo fui a ese retiro solo para eso, porque yo había leído algo. El que habla en lenguas habla con Dios. Yo dije, yo quiero hablar con Dios. Yo no sabía cómo orar. Yo dije, yo necesito hablar con Dios. Yo necesito hablar con Dios directo, así no entienda, pero yo necesito hablar con Él. Yo lo único que había que necesitaba hablar con Él. Y fui al retiro y todo eso, y la hermana estaban recibiendo dones. Y esa hermana me miró y me dijo, ¿usted qué don quiere? Yo le dije, yo quiero el don de lenguas. Yo quiero el don de lenguas. Y me dijo, listo, cierre los ojos, levante las manos, repita conmigo alabanza. Y yo, alabanza. Me dijo, no, pero repita. Y yo, alabanza. Sí, nada. Me dijo, repita adoración. Yo, adoración. Ya, yo le dije, nada. Me dijo, repita alabanza, oración. Yo, alabanza, oración. Cuando abrí los ojos, la hermana no estaba. Entonces yo creo que esto le falta como más fuego. Yo creo que esto. Y yo empecé, alabanza, oración, gloria a Dios, alabanza, oración, gloria a Dios, alabanza. Nada. Yo no, esto hay que meterle más fuego. Y yo empecé, alabanza, oración, gloria a Dios, aleluya, amén, alabanza, oración, gloria. Y yo empecé a llorar, hermano. Yo empecé a llorar y yo lloraba. El Señor no me quiere. Yo decía, no me coge, esto no me coge. Yo veía que todo el mundo caía por allá y hablaba en lengua y la gente se reía. Y yo ahí, alabanza, ahora yo, tú no coge, Señor. Yo, perdona mis pecados. Yo, ¿qué hice? Yo, ¿a quién maté para que? ¿Aló? Y llega mi mamita y me dice, mi hijo, ella fue a ministrar, me dijo, mi hijo, ¿usted qué le está pasando? ¿Qué quiere? Yo le dije, no, porque yo pedí el don de lengua y llegó esta hermana y que alabanza. Y yo, no coge. ¿Y usted quiere el don de lengua? Sí. Y me puso la mano y me dijo, recíbelo. Y yo empecé a hablar en lenguas. Yo le hubiera sabido eso, yo no hubiera venido por acá. Pues tenía a mi mamá en la casa. No, tenía que ir. Y recibí el don de lenguas. Y yo iba en la calle y hablaba en lenguas. Bueno, si usted recibe el don de lenguas, lo ideal es que no ande por la calle hablando en lenguas, porque van a pensar que usted, ¿sí? Ni que le hable a su esposo en lenguas ahí, nada. Se enoja y le habla en lengua y no, eso es para que usted en la oración, aún en la iglesia, es para usted. A no ser de que se dé la orden de que hable, que levante la voz. Aún en la iglesia tiene que ser para usted. ¿Sí? Entonces usted lo recibe y lo puede usar ya. Ya, usted no necesita solo saber dos cosas. ¿Sí? Es que debo fluir en orden, o sea, no levantar la voz y no manejarlo en la iglesia, y que cuando oro en lenguas es el único don que me edifica a mí mismo. Por eso la importancia. Quien no tiene el don de lengua siempre está esperando que otro ore por él para edificarlo, que una profecía, que palabra de ciencia, que sanidad, porque los dones son para edificar a la iglesia. Pero cuando usted tiene el don de lengua, es como si usted en el secreto, en su casa, usted recibiera todo lo que necesita. ¿Cuántos dicen amén? Usted ya no necesita del otro que venga a orar por usted. Usted se arrodilla, ora en lenguas, y usted a sí mismo recibe todo lo que tiene que recibir del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante, iglesia, ¿sí? Lo tercero es que el don de lenguas es una evidencia, ¿sí? Es una evidencia de la llenura del Espíritu Santo. ¿Está claro? Es una evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 3.
Y cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, empezaron a hablar en otras lenguas, empezaron a hablar en otro idioma. Fueron llenos del Espíritu Santo. Pero también Mateo capítulo 16 versículo 17 y 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Serpientes venenosas los morderán y no les harán daño. Beberán cosa mortífera y no les hará daño. Y hablarán en otras lenguas. Es una señal de los que creen. Pero también Mateo 7, 38, 39 dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sabe qué son los ríos de agua viva? Hablar en el Espíritu. El que cree, estas señales seguirán a los que creen, hablarán nuevas lenguas. El que cree en mí, de su interior. ¿De dónde vienen las lenguas, Francisco? ¿Y qué son las lenguas espirituales? Ríos. Porque cuando usted habla en lengua, usted está declarando cosas sobrenaturales. Usted está orando de manera perfecta. Usted está orando de una manera que en el mundo espiritual todo empieza a moverse y a cuadrarse. ¿Aló? Todo empieza a organizarse. ¿Sí? Si usted no sabía orar bien con el entendimiento, usted no necesita en lenguas entender. Usted lo único que necesita es hablarlas. Hablarlas y orar en lenguas. ¿Sí? Pero también, óigame bien, en el libro Caminar en el Espíritu, Caminando en el Poder, el autor Dave Robinson, que fue un hombre que es un erudito, es un libro que estoy estudiando en hablar en lengua, un hombre que entendió esto. Dice que él empezó su ministerio orando en lenguas y que un día llegó a una iglesia y empezó a ver el fémur, no sé, fue la rodilla de una mujer, cómo se organizaba, y soltó la palabra, y al rato vino la mujer llorando porque le cuadró el pie. Y él vio eso, porque se activan los dones. Cuando usted ora en lenguas, se edifica, empieza usted a crecer. Y él dice en este libro que el hablar en lenguas es la base para fluir en profundidad en los dones y ministerios. Que el hablar en lengua es una línea divisoria. Normalmente las personas que hablan en lenguas se activan profundamente más en los otros dones que los que no hablan en lenguas. Pastor, yo no hablo en lengua. Entonces empieza a orar por eso, empieza a ayunar por eso. ¿Aló? Empieza a clamar por eso. Le sugiero que lo haga. Y ahora le explico también por qué. Lo cuarto es que es el único don que me edifica a mí mismo. La Biblia dice en 1 Corintios 14, 4 que el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Y en Judas 20 dice: edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Judas capítulo 20 dice eso. Y 2 Corintios 14, 4. Se edifica usted mismo. ¿Qué es edificar? Crece, madura, desarrolla dones, activa cosas en su vida cuando usted ora en lenguas. ¿Sí? Pablo fue el responsable de las 3/4 partes del conocimiento revelado en el Nuevo Testamento y recibió mucha revelación y muchos misterios. Pablo recibió muchos misterios, tanto así que él habla de un hombre que fue al cielo y le fueron reveladas cosas inefables que él no hay palabras para describirlas. ¿Sí? Dice: conozco a tal hombre. Y después dice: pero Dios me envió a mí un mensajero de Satanás, un aguijón de mi carne, para que por la excelencia de las revelaciones yo no me llenara de orgullo. O sea, Pablo tenía una debilidad y Dios le permitió la debilidad porque Dios le había mostrado cosas a él muy fuertes, que él todas no las habló. Y muchas veces Pablo dice: le hablo como a niño y no como a maduro, porque realmente la comida que tengo para darles no las puedo dar, porque es que ustedes me entienden, ustedes les falta crecer para entender esto. Él había tenido muchas revelaciones y fue el hombre que escribió las 3/4 partes del Nuevo Testamento. O sea, recibió mucha revelación. ¿Por qué Pablo escribió todo esto y nos habló tantas cosas reveladas? Sencillo. ¿Sí? 1 Corintios 14, 18. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. Porque Pablo hablaba en lenguas. ¿Sí? 1 Corintios 14, 2. ¿Sí? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Sí? Es un código profético. A veces uno habla en lengua. Usted ve que estamos ministrando. En mi caso particular, yo estoy ministrando y empiezo a hablar en lenguas. Y cuando empiezo a hablar en lenguas, como que empiezo a tener visiones,
como que empiezo a entender qué es lo que Dios quiere decirle a la persona, como que me empieza a llegar a la mente la palabra. Me estoy conectando con Dios. ¿Aló? Los grandes hombres de Dios, los grandes generales de Dios oraban 1 hora en lenguas, 2 horas en lenguas, 3 horas en lenguas. Cuando ya no sabían cómo orar con el entendimiento, cuando uno dice, pastor, pero no sé cómo orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. No sé qué, yo no me sé sino eso. Pida el don de lenguas y abra la boca. Y usted empieza a hablar y hablar en lenguas, y dígale, Señor, voy a orar por esto. Solo tiene que decir eso. Darle enfoque a la oración en lenguas. Quiero orar por esto. Vea, yo a veces oro por barrios, por lo que quiero. Me voy en el carro, sí, y me voy orando de aquí para allá en lenguas. Y llego al barrio donde quiero orar. Si quiero la casa en ese barrio, y empiezo a darle vueltas a ese barrio en el carro, orando en lenguas. Termino de orar por sanidad, por un milagro, por una situación de alguien, y empiezo a orar en lenguas, elevando la oración perfecta. ¿Sí? Y yo veo resultados en eso. Yo veo respuestas en eso. Y muchas veces digo, pero no está pasando nada. Cuando al otro día me dicen, pastor, vea qué tal cosa. Yo, uy, Dios está orando. Dios está moviendo la mano. Yo no me he dado cuenta, pero Dios está orando. Y digo, no, Señor, yo creo que no. Ayúdame, Señor, ayuda a mi incredulidad, porque no estoy viendo la respuesta. Cuando al otro día, pum, pastor, vea que pasó tal cosa. Uy, Señor está orando. Tengo que seguir orando en lengua. ¿Aló? Tengo que seguir clamando. ¿Por qué tenemos que orar entonces? Sea que oremos con el entendimiento, la forma que usted entiende, en lo natural, pero también en lenguas, que es lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque Satanás nos está acusando para que no recibamos lo que Dios tiene para nuestras vidas. Hay gente que aquí hace rato debía tener su casa. Hay gente que hace rato aquí debía tener su transporte, su empresa. Hay gente que hace rato tenía que haber sido sana y libre de todas las ataduras. Hace rato, eso ya está escrito. ¿Aló? La bendición está lista, pero está estancada porque nos falta más oración. ¿Sí? Y a veces usted, cuando está orando y orando y orando y orando y orando, orando, como que se levanta más el diablo, ¿no? ¿Aló? Como que se le apretó más la economía, como que le rebeldizó más el hijo, le levantó el esposo, la esposa. Y usted dice, pero esto como que no funciona, Señor. No funciona. Satanás, cuando usted lo está venciendo, empieza a dar patadas de ahogado y empieza como a apretarlo a uno, a ver que uno suelte. Usted tiene que decir, sí, espérate, verá. Y usted tiene que aló. No, que ay, sí, está usando a mi esposa, mi esposo mío, ¿qué? La economía. Espérate, verá. Y pum, arrodille y empiece a orar. Empiece a orar con el entendimiento, pero le sugiero, pídale al Señor en don de lenguas. Empiece a orar en el Espíritu. Vuelvo a repetir, es el único don que, si usted lo recibe hoy, lo único es que no hable no hable en la calle, ¿sí? Ni delante de otros. Doble la rodilla y ore en lenguas, porque ahí no van a pensar que pues chispoteó, ¿no? Pero usted puede orar ahí en lenguas. Cuando estábamos en la visa, yo estaba en la cola de la visa, y yo chacaramaca y vacasoca y macanta. Yo, este gringo, Señor, este gringo dijo que no, este tiene cara de malo. Yo, si me toca con este, aló. Y si me toca con este, sí, yo oraba en lenguas en la fila. Me monto en el avión, oro en lenguas. ¿Aló? Voy a hacer visita, oro en lenguas. Y me falta, yo digo, Señor, tengo que alcanzar, así sea, empezar a alcanzar metas de 1 hora diarias. Y yo sé que voy a empezar a ver cosas sobrenaturales. Estos hombres de Dios, testimonio de estos hombres de Dios. Hay uno que se llama Chris Ocaloa, hermano, personas que, wow, Dios las está usando y las ha usado en milagros, señales y prodigios. Oral Roberts, sí, construyó una universidad que se llama la Universidad Oral Roberts en Estados Unidos. No tenía un peso en el bolsillo, no tenía nada. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Camina sobre esos terrenos que están ahí y ora en lenguas. Él dijo, ¿por qué? Haga caso, le dijo. Y él empezó a orar por esos terrenos, empezó a orar por esos terrenos, hoy en día, esos terrenos por los cuales él oró en lenguas, ahí se construyó la Universidad Oral Roberts. Esa universidad cuesta millones de pesos. Los grandes profetas, los grandes hombres de Dios
oran en lenguas. Hay un apóstol que hace poco estuvo aquí en Cali, en el estadio, Guillermo Maldonado. Oran en lenguas. Antes de tomar una decisión, le oran al Señor en el Espíritu, le oran con el entendimiento y oran en lenguas. Iglesia, necesitamos volver a la senda antigua, necesitamos activar el don de lenguas. Actívalo y me empiezas a contar los milagros que empiezan a suceder en tu vida. Enfócate en eso, estos próximos meses, este año. Que no termine el año sin que usted termine hablando en lenguas. Todos los días, Señor, dame el don de lenguas, dame el don de lenguas, dame el don de lenguas. Todos los días usted, Señor, yo quiero el don de lenguas, yo quiero hablar contigo, yo quiero hablar misterios, porque es el don que revela los misterios. Usted ora en lenguas y Dios le puede abrir los ojos en cualquier momento y usted empezar a ver y tener visiones. Pero también le puede mostrar cosas de las personas, decisiones que usted va a tomar. Esto empieza a edificar nuestro espíritu, nos empieza a ayudar a crecer. También la fe, edificado bajo vuestra santísima fe, dice la Biblia, orando en lenguas. Si usted necesita fe, ore en lenguas. Y eso edifica su fe y usted verá la gloria del Señor. Cuando he agotado mi forma de orar con mi entendimiento, puedo usar la oración en el Espíritu. Pero también cada oración, ¿sí?, carga la nube de mi bendición. ¿Sí? La oración mueve la mano de Dios. Cada oración mueve la mano de Dios. Cada oración cuenta, aunque usted no vea la respuesta. Cada oración está haciendo algo. ¿Sí? Dios está orando. Por eso, iglesia, ora hasta que llueva. Ora hasta que suceda el milagro. Ora en el entendimiento, pero si se te acaban las palabras, te sugiero que pidas el don de lenguas para que ores en el Espíritu hasta que suceda.